Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en hoy, nuevamente en viernes, en nuestro programa hecho especialmente para ti, Fedelta Resuelve, donde tocamos temas muy importantes en materia legal de una manera muy ligera, de una manera muy informativa, a efecto de que tú te enteres de aquellos derechos que tienes con respecto a las leyes, las autoridades, en la vida cotidiana, qué es lo que puedes hacer cuando se te presente alguna cuestión que involucre a un abogado o que involucre inclusive a las autoridades, los juzgados, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, a mí me encanta, es negligencia médica. Nosotros somos expertos ahí en el despacho de negligencia médica, tenemos ya más de 15 años llevando este tipo de temas. Y el día de hoy tengo como mi invitada a la directora del área de responsabilidad civil ahí en Fedelta Abogados, la licenciada Stephanie Ramírez, quien nos va a hablar precisamente de este tema. Ella se ha especializado en todo el manejo de este tipo de asuntos, entonces va a ser una plática bien interesante, bien entretenida. No te la pierdas. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, Stephanie, pues preséntanos quién eres, dónde trabajas, qué haces, soltera, casada, edad, etcétera, egresada de dónde. Claro, muchas gracias. Mi nombre es Stephanie Ramírez, tengo 35 años, llevo laborando para Fedelta Abogados aproximadamente más de 12 años. En ese tiempo nos hemos enfocado, me he enfocado en el área de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado, en específico, como dice el licenciado, en negligencia médica. Actualmente estamos llevando este tipo de asuntos de responsabilidad civil y bueno, es un tema súper importante. Creemos que hay muchas personas que actualmente refieren que es un tema que está como muy de moda o que es, que son las acciones que normalmente la gente ya está implementando. Pero nosotros consideramos que no es una acción que esté de moda o algo que ahorita la gente ya esté haciendo cotidiano, sino que consideramos que es precisamente por el acceso a la información que tienen las personas que están accediendo o que están interponiendo este tipo de denuncias o de reclamaciones o de quejas. Antes la verdad es que no era tan conocido o no era un ámbito tan explorado, y actualmente el mismo acceso a la información, como decía, hace que la gente tenga acceso a despachos como el de nosotros, que es especializado en esa materia, y es por ello que creemos que cada vez la gente acude más a demandar este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Stephanie. En efecto, cada día la gente tiene mayor acceso a la información. Todos sabemos que basta con que te metas a tu buscador y pongas una frase para que toda la red se mueva y llegue toda la información de un tema en específico. Y una de las cuestiones que hemos visto a lo largo de estos 15 años es que ha tenido un incremento importante el número de juicios, de reclamaciones, de denuncias con respecto a este tema ante las autoridades. ¿Por qué se ha dado esto? Precisamente como lo dice Stephanie, el acceso a la información. Anteriormente, en nuestros primeros asuntos, bueno, pues inclusive los juzgados que resuelven en derecho, que están bajo la titularidad de un experto en derecho, como lo es el juez, y que cuenta con un equipo de abogados que dan servicio en el juzgado, pues les costaba trabajo entender cuál era la negligencia médica, cuándo una persona había sido víctima de negligencia médica, cómo calcular las indemnizaciones, qué grado de responsabilidad tenían las personas que habían estado involucradas, etcétera. Y gracias a toda esta información y a que nuestro despacho fue uno de los pioneros en realizar este tipo de juicios, de interponer este tipo de juicios, es que pues, los tribunales ya están más acostumbrados, ya saben perfectamente cómo manejar este tipo de asuntos, e inclusive pues, se ha incrementado el número de peritos en las listas que ven cuestiones médicas, porque para este tipo de juicios, como nosotros somos abogados, quienes demandamos, quienes defienden al doctor o en su caso al hospital son abogados, y quien va a resolver, que es el juez, es un abogado, pues necesitamos de la asistencia
de peritos en la materia médica en específico, para que nos ayuden a resolver el tema y para que quede perfectamente claro si es que hay negligencia médica o no. Sí. Pero, pues bueno, para empezar este tema tan interesante y que nos apasiona tanto, yo les puedo decir que Fanny es una experta. Yo no conozco a nadie que sepa más de negligencia médica que Fanny actualmente. Muchas gracias. Esa es la realidad. Ella se ha formado en este tema y le encanta. Tiene a su cargo un grupo de abogados que también son muy brillantes y que hacen un trabajo excelente. Y bueno, pues vamos a empezar desde el principio, como tienen que ser las cosas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir con respecto a qué es la negligencia médica? De manera muy coloquial, ¿qué es para ti la negligencia médica, para que los que nos ven, pues a lo mejor puedan ubicarse en esa situación o no? Claro. Estaría genial que remontáramos un poco y abocáramos el concepto, vaya, de responsabilidad civil, ¿no? Para que primero nuestro público que nos ve pueda estar en el mismo contexto que nosotros. La responsabilidad civil básicamente es la obligación que una persona tiene de resarcir el daño que ha ocasionado a otra. Así de sencillo. Es la obligación que tiene una persona por haber ocasionado un daño a otra persona. En ese sentido, también la responsabilidad civil se divide en contractual y en extracontractual. En contractual, como su nombre lo dice, o la literalidad de su nombre lo contempla, deviene del cumplimiento, no de las obligaciones que vengan en un contrato. Esa será la contractual. Y la extracontractual, no hay ningún contrato de por medio. Es decir, es una obligación, como decíamos, de resarcir el daño que se ha ocasionado sin que exista ningún contrato. Siguiendo en esta misma línea, también existe la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva. La responsabilidad objetiva es acontece más bien cuando una persona, por hacer uso de algún mecanismo, de alguna sustancia peligrosa, ocasiona un daño. Aquí es importante destacar que la culpa no interviene. La acción o la omisión no interviene. Es simple y sencillamente por ser propietario de algún mecanismo, de alguna sustancia, de alguna cuestión que por sí sola y por su naturaleza pueda ocasionar un daño. Esa será la objetiva. Aquí no interviene la culpa, aquí solamente vamos por el hecho dañoso. Y la subjetiva es cuando sí interviene la culpa, y es precisamente lo que menciona el licenciado Jaime de la negligencia médica. Hablamos de una mala praxis médica. Hay ocasiones en donde mencionamos, este tipo de asuntos se tiene que acreditar, como señalaba, la culpa, la acción o la omisión de haber realizado todos los lineamientos o todo lo que estaba a cargo de una persona para obtener un objetivo, para cumplir con ese objetivo. Entonces, aquí es donde entra este tipo de, esta materia, esta rama de la negligencia médica, y es en lo que está especializado, como dice el licenciado Jaime, el despacho FEDELTA, con el equipo que tenemos, en donde analizamos la conducta, la acción o la omisión de cumplir con esos lineamientos para haber evitado que se ocasionara algún daño. Es súper importante analizar los elementos que nos den, en este caso, pues los clientes que acuden con nosotros, para saber, en primer lugar, si sería vía civil, vía administrativa, e incluso alguna queja en derechos humanos para obtener mayores elementos como un expediente clínico. Depende muchísimo la naturaleza del asunto, las obligaciones, claro, que estén consignadas en el mismo asunto. Y bueno, la realidad es que va a variar bastante, y en ese sentido también es importante comentarles que este tipo de asuntos de responsabilidad civil tiene un matiz o un toque diferente. Normalmente en un juicio ordinario civil, y no me dejará mentir el licenciado Jaime, las cargas procesales son iguales. La parte actora tiene toda la obligación de aportar
sus elementos, la parte demandada también respecto de sus excepciones. En este tipo de asunto, perdón, como lo menciona el licenciado Jaime, es un matiz diferente de negligencia médica o de mala praxis médica, porque aquí se recarga o podemos enfocarnos un poco en que el responsable precisamente de acreditar o de deslindarse de la responsabilidad que se le está imputando es aquel responsable que lo ha hecho, es decir, en este caso, pues el gremio médico, ¿no? El gremio médico, ya sea hospitales o doctores, son los encargados principalmente de acreditar si cumplieron o no con la obligación con la que, a la que estaban pues constreñidos y para lograr un objetivo. Entonces, eso no significa que se releva de la carga de la prueba al accionante o al promovente. Van de la par y obviamente también se tienen que aprobar elementos suficientes y necesarios. Pero sí podemos hablar de un matiz diferente porque incluso es lo que valora el día de hoy el juez. El juez valora muchísimo la acción, la omisión, agotar todos los lineamientos que hayan tenido pues, los involucrados en el acto médico, enfermeras, médicos tratantes, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte, sí es importante destacar que, como dice el licenciado, actualmente ya también hay un parámetro o una lista un poquito más extensa por lo mismo de que los asuntos ya se están ventilando en tribunales tanto en el fuero común como en el fuero federal, ya se están dando a conocer un poquito más y ya hay más personas auxiliares de la justicia que ayudan o que valiéndose de su técnica o de sus conocimientos especializados ayudan al juzgador a poder dilucidar los hechos controvertidos. Ok. Bueno, hay varios puntos que tocó Stephanie a lo largo de lo que nos acaba de explicar. Una de ellas es que, a diferencia, y quiero ser un poquito reiterativo, a diferencia de otros juicios en los cuales pues hay dos personas que se les toma en cuenta como si fueran un igual e igual, es decir, vamos a suponer que existe un contrato de compra-venta, aquí pues hay un comprador y un vendedor, y entonces las reglas del juicio, las reglas en cuanto a pruebas, en cuanto a demostración de quién tiene la razón, son iguales. Nadie se ve beneficiado por ninguna situación de estar en desventaja. Aquí es una persona que compraba y otra que vendía, y entonces las reglas del procedimiento se aplican igual para ellos. En materia de negligencia médica, no, porque nosotros que somos abogados no somos expertos en medicina, aunque nos dediquemos a cuestiones de negligencia médica, no tenemos estudios de medicina, no cursamos 8 años de carrera más especialidad para tener el grado de doctores. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, cuando algún familiar de nosotros enferma, acude a ver a un médico. ¿Y qué hacemos cuando vamos a ver a un médico? Nos ponemos en sus manos, confiamos en el especialista que vamos a ver. Y él nos dirá cuál es nuestro padecimiento, cuál es su origen, cuál es el tratamiento a seguir. Él nos tiene que informar absolutamente todo aquello que envuelve este padecimiento. Por eso estamos en un grado de desventaja frente a un doctor, frente a un hospital, porque ellos tienen los conocimientos necesarios para atendernos y por eso confiamos. Si tú vas a un consultorio médico y el doctor de buenas a primeras, después de haberte revisado, después de haberte cuestionado, decide pasarte a quirófano, muy probablemente tú accedas. ¿Por qué? Porque estás confiando en aquel especialista que tú fuiste a ver, a quien le estás pagando la consulta, ¿no? Y probablemente, ¿qué crees? Que no sea necesario ni siquiera que vayas a quirófano. Probablemente había un tratamiento no invasivo, inyecciones, medicinas, etcétera, terapias, que podrían haberte evitado llegar al quirófano. Sin embargo, el doctor, que es un profesionista y que obra de buena fe, pues probablemente de acuerdo a su criterio, lo mejor para él es someterte a un tratamiento quirúrgico. No te está dando la oportunidad de que tengas una segunda opinión, no te está dando la oportunidad de que veas
Otras opciones de tratamientos te lleva directamente al quirófano, donde ya de entrada corres un riesgo mayor que con un tratamiento. Si te empieza a dar una pastilla que te causa una reacción, probablemente al suspenderla termine esa reacción secundaria. Pero si estás en el quirófano, se involucra una sedación, te tienen que anestesiar, lo cual ya de entrada es riesgoso para cualquier persona porque puede haber ciertas reacciones de tu cuerpo a esa anestesia. Puedes tener un paro cardíaco, un paro respiratorio. Incapacidad. Te genera una incapacidad. Tenemos un caso actualmente donde pues, la anestesia simplemente dejó sin poder caminar bien a una de nuestras clientas por una mala aplicación de la anestesia, por una reacción de la anestesia. El hecho de que abran tu cuerpo y que lo vayan a manipular también es un riesgo. Entonces, por eso, en un juicio, quien tiene que probar que realizó los actos que se le encomendaron de manera diligente y de manera profesional y de manera correcta es el doctor y es el hospital. ¿Y por qué hablamos del hospital? Porque muchos veríamos al hospital como un inmueble nada más que tiene ciertos aparatos que utilizan pues, los médicos, las enfermeras, los asistentes del doctor. Pero el hospital, cuando uno de sus empleados está utilizando el quirófano, cuando una persona a que él le rentó un consultorio médico o que le permitió, aunque sea ajeno al hospital, le permitió el acceso a sus instalaciones, al haber esta persona acreditado que es un profesional de la medicina, tiene una obligación de vigilar el actuar de ese médico, el hospital. La gente que conforma el hospital tiene la obligación de vigilar el actuar del médico. Por eso también existe una responsabilidad por parte del hospital y de sus empleados directos, como podrían ser las enfermeras, los instrumentistas, aquellas personas que están pasándole todos los instrumentos para cortar, para cerrar, para etcétera, para suturar, a los doctores que están realizando una cirugía. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos en una situación de desventaja, la ley nos da ese beneficio de que no soy yo quien tengo que acreditar que sufrí de una negligencia médica, sino el doctor es el que tiene que acreditar que realizó bien su trabajo y lo hizo de manera profesional. Fanny, entonces queda claro lo que es una responsabilidad civil, Sí. Queda claro que la negligencia médica es un mal actuar por descuido, omisión, por exceso, podría ser inclusive por parte de un profesional de la medicina. Eso sería una negligencia médica. Pero, ¿qué otros aspectos podrían... vamos a suponer que una persona ya sí tuvo acceso a una segunda opinión, se sometió inclusive primero a un tratamiento no invasivo, pero no tuvo los resultados esperados. Entonces es inminente que tiene que ser sometida a quirófano, a una cirugía, a un procedimiento invasivo. ¿Qué debería de cuidar yo como paciente, mis familiares que me asisten, que me acompañan, qué deberían de cuidar al momento previo de yo entrar a una cirugía? Ok. Respecto a eso es muy importante el tema que vamos a abordar ahora, porque estamos hablando de tener todos los conocimientos y de hacerse sabedor de las consecuencias que pueden pasar en ese acto médico. Precisamente aquí tenemos un punto muy importante que se llama consentimiento informado. Ese consentimiento informado, la doctrina también lo llama, que al día de hoy lo podemos homologar a un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque es un consentimiento, algunos usuarios a lo mejor, el público se podrá remitir a algún familiar que haya tenido, a lo mejor se acuerdan de que firmaron este consentimiento. Normalmente los consentimientos, para empezar, son un formato.
Son un formato que es muy fácil de identificar porque hasta arriba tiene el título. Consentimiento informado, hay varios. Está el consentimiento informado para procedimiento quirúrgico, es decir, para la operación. Hay un consentimiento para la anestesia. Entonces, la verdad es que son muy fáciles de identificar. Normalmente es una hoja por un lado o a veces también el reverso, pero son formatos. Son formatos que nada más a los pacientes previo al acto quirúrgico, se los dan a llenar para que pongan su nombre, su firma y nada más. Hay ocasiones en donde no se lo dan al paciente y lo firma un familiar. Aquí la verdad es que tenemos que, depende de la situación o del asunto en específico, porque la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud, marcan, y las normas oficiales mexicanas, marcan en qué momento lo tiene que firmar el paciente y en qué momento lo va a firmar un familiar. En ese sentido me gustaría recalcar que lo va a firmar el paciente cuando está lúcido, cuando no es una intervención quirúrgica de urgencia, cuando está activo. Entonces, ahí lo tiene que firmar el paciente, por eso lo homologamos a un contrato, porque el paciente se va a someter a lo que le están indicando y con su firma expresa o manifiesta su conformidad para ese acto quirúrgico. Es importante que, como menciona el licenciado, hagamos énfasis y leamos, aunque sea una cirugía rápida, aunque nos esté presionando el personal médico, ya sea enfermera, doctor, la persona que esté ahí, hay que darnos unos minutos para poder leer, aunque sea un formato, para poder leer qué es lo que estamos firmando, porque si no, entonces vamos a caer en el yo no me acuerdo, no sé ni qué firmé, y en ese aspecto la realidad es que no vamos a tener el conocimiento de a qué cirugía, cuáles son las consecuencias, los beneficios. Es súper importante hacer énfasis en esta parte. Ok, entonces el consentimiento informado es un documento que tendría que tener listo el doctor o el hospital, y en este consentimiento informado yo creo que uno de los puntos importantes es describir perfectamente cuál es el procedimiento quirúrgico. Así es. Cuáles son los pros de someterse a este procedimiento, Sí. Cuáles son los posibles riesgos. Los riesgos, claro. Es decir, pues la anestesia te puede causar la muerte, el abrirte te puede causar un paro cardíaco, el hecho de que esta intervención quirúrgica, al ser de urgencias, vayas a tener un paro respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tendría que venir bien descrito para que, en su caso, ya sea tú como paciente o uno de tus familiares, de manera informada, totalmente informada, pueda decidir si te somete a ese tratamiento quirúrgico o no. Inclusive sería válido que tenga las expectativas de éxito, que creo que son difíciles, ¿no? Porque cada organismo, aunque todos tenemos los mismos órganos, cada uno de nosotros reacciona diferente a diversas cosas, inclusive a una cirugía o a una medicina. Lo que le puede funcionar a Stephanie en un tratamiento puede ser que a mí no me funcione, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa que se puede llegar a tener, aunque la medicina no es una ciencia exacta, pero que se tenga toda esta información para que yo como paciente o mi familiar puedan decidir de manera informada si me someten o si se someten al tratamiento que se está proponiendo? De eso se trata. Ahora, debe de estar firmado por todas las partes que intervienen. De hecho, también marca la ley y las normas oficiales mexicanas que tienen que ser por 2 testigos. Esto es importante, porque entonces así vamos a tener también la certeza de que no nada más fue un documento que se firmó deprisa, sin tener conocimiento, y entonces debe de ser un documento que se encuentre bien requisitado, como dice el licenciado, con los pros, con los contras, beneficios, el nombre del paciente, del familiar, de los testigos, principalmente es uno del familiar o del paciente y otro del doctor.
La realidad es que esto casi no sucede, es triste, es lamentable, son cuestiones que incluso los tribunales ya se encuentran sancionando, porque no sucede, son cosas que sí están reguladas, pero que al día de hoy no sucede. Entonces es importante que el público tenga conocimiento de esto para que puedan el día de mañana algún familiar o amigo pásenle esta información para que la puedan utilizar en su beneficio y siempre puedan estar lo mejor informados para que tomen la mejor decisión sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y también sepan las consecuencias de, y en ese sentido, pues también el acto médico pueda lograr los alcances de. Tomen una decisión, así es. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, vamos a un corte y ahorita seguimos hablando de negligencia médica. Soy Beto Lucatero y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Un estado con senadores que han brincado de cargo en cargo y de partido en partido o un estado con un senador que de verdad defiende y represente a los michoacanos? ¿Qué prefieres? ¿A los mismos que siempre nos han dado la espalda o a los jóvenes que buscamos rescatar a Michoacán? ¿Tú qué prefieres? ¿Seguir igual o que llegue lo bueno? Llega lo bueno. Beto Lucatero, candidato a senador por la coalición Va por México. Vota PAN. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos tocando un tema bien importante que es la negligencia médica, hoy con mi abogada, la licenciada Stephanie Ramírez, directora del área de responsabilidad civil ahí en Fedelta Abogados. Y platicábamos de la importancia de un documento que tienes que firmar cuando te vas a someter a un tratamiento, generalmente quirúrgico, que es el consentimiento informado. Una recomendación creo que muy importante, en la medida de lo posible tienes que pedir cuando lo hayas firmado que te otorguen una copia de este. Por eso es importante que se firme y que todas las partes que van a intervenir lo firmen en el momento. Que no se dejen espacios en blanco, que estos puedan ser llenados más adelante a conveniencia del doctor o del hospital, ¿sí? Te sugerimos que si hay espacios en blanco, ahí pongas no hay texto o que lo taches, que lo pongas así. Estás en tu derecho. Y si te quieren obligar a otra cosa y no, si te dicen que tachaste algo y que eso no se puede y que no te pueden atender, entonces tienes todo el derecho de irte a otro hospital y hazlo mejor. Esa es la recomendación. Si no te dan una copia, tacha los espacios en blanco y tómale una foto. Para que el día de mañana, si se da una negligencia médica, ese documento no pueda ser sustituido, reitero, a conveniencia del hospital o del médico, ¿sí? Ahora, no solo este documento del consentimiento informado, la carta de consentimiento informado es importante. ¿Qué papel juega en cuanto a la importancia el expediente clínico, el expediente quirúrgico? ¿Qué nos platicas de eso, Stephanie? Ok, sí, es una prueba súper importante, yo creo que es la prueba toral de este tipo de asuntos, porque es la vida del paciente. Muchos doctores incluso así lo llaman, ¿no? Si no está consignado en el expediente clínico, si no está puesto ahí de puño y letra con la enfermera o con el médico tratante o con el de urgencias o con el del turno, no pasó. Debe de estar forzosamente apuntado, referido, incluso también las indicaciones que lleguen a dar los doctores también tienen que estar consignadas. Muchas veces, y dependiendo de la rotación también del personal en los hospitales o en las clínicas, hay ocasiones en donde el médico tratante da una indicación. Entonces esa indicación la tienen que realizar diverso personal, ¿no? Ya sea enfermería, algún otro médico de guardia que esté. Entonces es importante que todas estas indicaciones y todo lo que concierne al paciente quede plasmado en el expediente clínico,
porque si no sucede así, entonces en un futuro, cuando exista alguna controversia, vamos a encontrarnos con que no sucedió así. A lo mejor y la defensa del doctor está encaminada a argumentar que él dejó indicaciones o él dejó todas las indicaciones para salvaguardar la salud del paciente, pero nos encontramos con que no están ahí consignadas. Entonces, el dicho no puede acreditar nada. Volvemos a una máxima que yo creo que todo el público actualmente lo sabe, ¿no? El papelito habla. Eso siempre va a ser una prueba pues súper importante, refiriéndonos, como lo decía el licenciado, al consentimiento informado. También el expediente clínico debe de estar, el consentimiento informado forma parte del expediente clínico, eso es importante. No puede estar aparte, no puede estar en un folder guardado, no puede estar en resguardo, no. Forma parte del expediente clínico. En ese aspecto también las leyes contemplan que los prestadores del servicio están obligados a conservar el expediente clínico por un plazo mínimo de 5 años. No los eximen tampoco que posteriormente a ese tiempo lo puedan destruir o lo puedan archivar, no, porque se trata de datos personales. Recordemos también que al día de hoy, y ya es del conocimiento del público, que existen muchas leyes que protegen los datos públicos, ¿no? Existen también sanciones por divulgar los datos públicos de las personas. Entonces, en este aspecto, el expediente clínico forma parte de los datos personales del paciente, de una persona. Entonces, tiene que estar en resguardo de la clínica, del hospital, porque así lo marcan las leyes. No significa, y aquí me gustaría hacer una distinción, que no significa que saliendo a lo mejor el paciente de cirugía y que todo haya salido bien, le van a entregar su expediente clínico. No quiere decir eso, porque los obligados, incluso por ley y por normas oficiales mexicanas, de resguardar ese tipo de documentos son los hospitales, incluso también el doctor. Aquí habría una distinción de dos tipos de expediente, ¿no? El hospitalario, que sería del nosocomio, del sanatorio, y del doctor, del médico tratante. Siempre tiene que haber dos expedientes clínicos, reiterando que si no se encuentra en estos expedientes alguna cuestión, es que no sucedió. Entonces, volviendo un poco al tema de cuál es la importancia en un juicio del expediente clínico, la realidad es que es muy grande ese requerimiento o la existencia de ese expediente clínico, porque es la vida de lo que le pasa al paciente. ¿Es el documento más importante, podríamos decir? Podemos decir que, claro que sí, podemos decir que sí, porque de ahí nos vamos a basar si se realizó, precisamente volviendo al concepto, ¿no?, de obligación, de dar, hacer o no hacer. Aquí viene consignado si se hizo o si no se hizo alguna cuestión, si estamos frente a una mala praxis por un hecho o una omisión. Es importante también reiterar que los obligados, y volviendo un poquito al tema que habíamos tocado, que este tipo de asuntos tienen un matiz diferente porque se recarga un poquito en los prestadores del servicio, aquí también el expediente clínico se recarga un poquito en ellos porque ellos son los tenedores de ese expediente. Tanto el nosocomio como el médico tratante son los que tienen a su resguardo. Recordemos, y ojo, no son propietarios, porque los propietarios son los de los datos personales, solamente lo tienen bajo su resguardo. Es importante que hagamos esta distinción, porque no significa que saliendo del nosocomio se los van a entregar. Les van a entregar notas de alta, indicaciones, etcétera, pero ese expediente lo tiene el nosocomio y lo tiene el doctor. En un futuro, si ustedes lo quieren pedir, por supuesto que pueden hacer una petición libre. La Constitución marca un derecho de petición, se lo tienen que hacer de hecho, al hospital o al prestador del servicio, al doctor, y no pueden negarles la expedición de este expediente clínico, porque precisamente son sus datos personales. Para alguna cuestión que ustedes deseen, si va a ser para un juicio, si lo van a utilizar a lo mejor porque necesitan alguna otra cirugía con otro doctor, y el doctor les esté pidiendo un antecedente, que muchas veces uno lleva una nota de alta, pero la nota de alta no viene qué pasó en la cirugía, los incidentes. Entonces muchas veces los doctores también en este aspecto de saber la vida del paciente piden el expediente clínico.
oye, necesito el expediente, pídelo a tu hospital, con una carta libre. Se puede pedir al nosocomio, el nosocomio está obligado a darlo y si no, bueno, se les tendría que hacer el requerimiento con las autoridades correspondientes, pero sí es un documento que es súper importante que lo exhiban en los juicios, que lo tengan a su resguardo, que esté bien requisitado, porque al día de hoy también las autoridades o los juzgadores también aprecian ya ese tipo de irregularidades que a veces existen en los expedientes clínicos. Ok, en tu experiencia, ¿qué tan factible es que un doctor o un hospital, al tener bajo su resguardo este expediente, lo pueda manipular? Pueda cambiar notas médicas, pueda alterarlas, pueda quitarlas. ¿Qué tan común podría ser? Es un tema importante porque, por supuesto que existe, lamentablemente. No es algo, vaya, que sea bueno mencionarlo o reconocerlo, porque está mal. No porque sean las personas que resguardan el documento tienen derecho a estarlo modificando en el momento que ellos quieran o que a su conveniencia o a su interés así les convenga. Eso no significa nada más por tenerlo, ¿no? Lamentablemente, pues es una práctica que sí nos hemos encontrado, pero aquí tenemos varias cuestiones a favor, si así lo vemos. Actualmente el despacho Fedelta Abogados tiene un equipo de peritos, ha ido avanzando y ha ido incrementándose el equipo de peritos que tenemos en diversas materias, especialidades en el área médica. Ellos muchas veces nos piden los expedientes clínicos porque son documentos, como lo decíamos hace un momento, sin los cuales pues no se sabe la vida completa del paciente. Entonces, para poder emitir ellos su opinión o para poder darle una opinión al juzgador para que resuelva el asunto, siempre nos piden los expedientes clínicos, notas médicas, todo lo que tengamos a la mano. Es importante también ahorita y previo a seguir con este tema, comentarle al público que siempre que tengan documentos de índole médica, los guarden, siempre. Recetas, una nota de alta, un estudio que les hayan dado, guárdenlos, porque hay veces que la verdad hay gente muy ordenada que sí los guarda y hay personas que no le toman importancia, no es que sean descuidadas, es que no le toman importancia. Yo cuando lo voy a utilizar mejor lo desecho. En este aspecto la verdad es mejor siempre guardar todo, documentar todo, incluso por fecha, si pudieran, guárdenlo, porque uno nunca sabe cuándo lo va a utilizar. Ahora bien, retomando el tema, es común, malamente, pero es común, que sí alteren un poco, que adicionen, como el expediente clínico en ocasiones es un poco manipulable. Al día de hoy ya lo están haciendo también electrónico. Eso impide también que haya más, una manipulación más fácil. Sobre todo en los hospitales de sector público, ¿no? Es sí, donde se lleva ya la digitalización, entonces es más difícil manipular, o si fue manipulado se puede comprobar, ¿no? En el privado también, en ese sentido la verdad es que ya incluso también por normas ya están actualizándose más para que haya un poco más de candado. Incluso algunos doctores nos han comentado que cuando ellos, por ejemplo, terminan de hacer un acto médico o una cirugía, tienen que hacer de inmediato su nota postoperatoria o postquirúrgica para mencionar todo lo que pasó en el acto, en la cirugía, incidentes, todo lo que hayan encontrado, porque el sistema se cierra. Y hay ocasiones, y la tecnología ya la tienen un poco muy avanzada en este tema, hay ocasiones que se cierran el sistema y entonces el doctor si se retira o si se va a otro lado a su consulta y se le olvidó poner alguna cuestión, tiene que regresar, poner pues a veces su huella digital, alguna clave, sus datos, exacto, su clave, para que pueda abrir el expediente clínico, pero en muchas ocasiones ya no los deja modificar esa nota postquirúrgica, sino que tiene que hacer una adicional, se podría decir que un adendum, a esa nota. Entonces, ahí también es una cuestión importante, porque, por ejemplo, en un juicio, pues lo podemos utilizar a nuestro favor, a favor del paciente. Podemos decir, si no está en la nota postquirúrgica inmediata,
no sucedió y entonces el doctor como que quiso acomodar las cosas y posteriormente hizo un adendum o hizo una hoja adicional que ya no tiene el mismo valor que la nota inmediata. Eso también es importante que el gremio médico ponga énfasis en esta cuestión, que lo cuide mucho, porque incluso no significa que estén cambiando el acto que realizaron, ¿no? Ni que tampoco, no significa que sea una negligencia médica, no siempre estamos enfrente de una negligencia médica, pero para no dejar precisamente como algún indicio o alguna presunción o alguna mala interpretación, es importante que también el gremio médico atienda todo este tipo de cosas. Reiteramos, ponga todo lo que sucede en el expediente clínico en los momentos que así suceden para que también se eviten problemas. Es un consejo que incluso se les puede dar para que lo pongan en el momento en el que sucede, porque si no entonces entramos en controversia, si no sucede en el momento está alterado. Es importante mencionarles que nuestros peritos o los doctores que trabajan con nosotros, al saber del mismo ámbito médico, ellos saben en qué momento está alterado o no está alterado el expediente. Nosotros, como decía el licenciado Jaime al principio, no somos expertos en la medicina, no estudiamos una licenciatura en medicina, mucho menos una especialidad. Tenemos conocimiento de algunos significados, de algunas cuestiones, por la misma experiencia o por el mismo trayecto, ¿no?, que llevamos en esta materia. Pero al final nosotros no podemos emitir un dictamen ni una interpretación específicamente en el ámbito médico. Entonces es ahí donde nuestros doctores y nuestros peritos nos ayudan muchísimo, nos dan mucha luz y nos dicen precisamente, sí fue alterado, fíjate que el consentimiento informado no tenía tal cosa. No se meten al tema de la tinta, ¿no?, que lo habían firmado con tinta azul y después hay cosas con tinta negra. No, ellos no ven eso. Ellos ven esencia y cosas técnicas. Pues es simple y sencillo. Si la paciente estaba bien, si la paciente estaba consciente, ella tenía que haber firmado el consentimiento informado porque así lo marca la ley, no un familiar, porque es la paciente la que va a recibir esa atención. Entonces, nuestros doctores, la verdad, en ese aspecto nos ayudan muchísimo y podemos con su ayuda diferenciar en qué momento ha sido alterado o no el expediente clínico. Ok, entonces es bien importante, obviamente ustedes deben de saber que como paciente uno difícilmente tiene acceso al expediente, inclusive cuando tú estás hospitalizado, ¿sí? Y generalmente no te van a dar acceso. Tú no te vas a dar cuenta si algo se puso en el momento o no, pero pues es ahí donde entra la experiencia de la autoridad y de los peritos, e inclusive la nuestra, en ver si algo puede haber sido manipulado o no fue manipulado. Pero tú decías algo bien importante, nuestros peritos nos ayudan. También mencionaste que no siempre hay una negligencia médica. Sí. Yo quisiera tocar este tema para que nos dijeras, con base en tu experiencia, cualquier persona que nos esté viendo y que presuma que fue víctima de negligencia médica porque el doctor lo sometió a un tratamiento y no se obtuvo el resultado esperado, ¿cómo se puede hacer esta comprobación? Porque obviamente el iniciar un juicio cuesta, el contratar un abogado cuesta, ¿sí? Nosotros tenemos una forma de trabajar que es celebrando un contrato a resultados. Obviamente solamente cobramos si es que ganamos el juicio. Pero ¿cuál sería la forma de comprobar que una persona que siente haber sido víctima de negligencia médica lo puede corroborar para decir, entonces sí soy víctima de negligencia médica, voy a demandar? ¿Qué tendría que hacer? Okay. En ese aspecto, como decía, no todo acto médico significa una negligencia. A lo mejor el hecho de haber negado alguna hoja de alta, una parte del expediente clínico, que es lo que estamos tocando, eso no significa, y hay que aclarar, que es una negligencia médica. Una negligencia médica, como lo mencionábamos al principio, estamos hablando de que
existe la obligación de que se resarce el daño que se ha causado. Dependiendo muchísimo de la situación en la que estemos. Por ejemplo, podemos estar ante una cirugía excesiva. ¿Cómo nosotros podemos saber que es excesiva? La verdad es que nuestro cuerpo es muy sabio. Nuestro cuerpo, en ese sentido, la verdad, responde a todo. Cuando una cirugía es exitosa, cuando una cirugía o los medicamentos que nos dieron para aliviar la cirugía son buenos, es decir, todo marcha bien, la realidad es que podemos sentir un alivio en el tiempo o en el periodo en el que nuestro médico tratante nos lo ha indicado. Ven a una cita en 15 días, te reviso, te quito los puntos, no tienes pus, te estás tomando los medicamentos también, hay que cuidarse mucho, no caer en las contraindicaciones que nos dicen los doctores, ¿no? También para cuidar nuestra salud. Si nosotros llevamos todo eso y obtenemos un buen resultado, la realidad es que todo tendría que resultar acorde a. Pero si estamos frente a un acto quirúrgico en donde muchas ocasiones, cuando ya se realiza, dan de alta al paciente y lamentablemente se desentienden del paciente o hay un abandono del paciente, entonces ahí sí podemos estar frente a una mala praxis. ¿Por qué? Porque el doctor ya no te está revisando en el postoperatorio, ya no está viendo cómo evolucionas. Tú le estás, a lo mejor, ahorita como está muy de moda, ¿no? El WhatsApp, le estás mandando fotos, tengo pus, me salió esto, se me abrió la herida, y el doctor a lo mejor pues no te contesta porque él ya hizo su acto médico y se deslinda. Ahí podemos estar frente a una mala praxis, ante una omisión, ante el abandono del paciente, porque no te está llevando de la mano, no te está cuidando, que ojo, es su obligación como prestador de un servicio, ya sea público o privado. La ley marca que los prestadores están obligados a preservar la salud en el paciente. Entonces, aunque no exista un contrato, como hablábamos en un principio de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, sí existe una obligación de agotar todos aquellos medios para que el paciente se restablezca en su salud. Si el paciente no se restablece, entonces es muy probable que algo haya sucedido y que entonces lo tengamos que ver para ver cómo podemos proceder. Claro, el seguimiento que se le tiene que dar a un paciente durante el tratamiento y después del tratamiento es una obligación que tiene el médico. Tiene que ver cómo evoluciona y si se da una eventualidad, tiene que auxiliar. Y esta cuestión de facilidad de los medios de comunicación que tenemos, como el WhatsApp, como el teléfono, etcétera, mandar fotos, puede ayudar para que en el momento se alerte al médico y tome cartas en el asunto. No sería adecuado que él recetara a través de WhatsApp. No sería ético ni profesional. Entonces, ese también es un foco rojo que ustedes deben tomar en cuenta. Fanny, fíjate que se nos acabó el tiempo. Pero vamos a hacer un segundo programa de manera definitiva porque tenemos que hablar de todo el proceso, de cómo hacemos en el despacho para hacer una comprobación previa de la existencia de negligencia médica a iniciar un juicio, porque tenemos ya nosotros un sistema que realizamos para comprobar esta situación y creo que nos podemos echar unos 2 programas más, así es que vamos a ver a Fanny nuevamente próximamente. Es muy probable que en el próximo programa la veamos. Gracias por estar con nosotros, Fanny. Y gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima semana, viernes a las 11. Hasta luego. Hasta luego.